Escuchamos una mirada diferente del sector agropecuario bien temprano en la mañana. Ahora vamos a tener en nuestros estudios en el cara a cara a Heraldo Moyeta, a quien saludamos, al presidente de la Sociedad Rural, convocante de la asamblea de hoy. Gracias por venir, Heraldo. No, muchas gracias por la invitación. Una agenda que va a terminar allá, ¿no? No, está bien, pero bueno, un poquito aclarar y poner el punto de vista de por qué esta convocatoria. Bueno, tenemos también la amabilidad de que nos atienda a esta hora el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, Sergio Busso. Lo saluda Heraldo Moyeta, también el presidente de la Sociedad Rural. Ministro Busso, un gusto. ¿Cómo le va, Guillermo Jeremía? Buen día. Hola, Guillermo. Hola, Heraldo. ¿Cómo te va? Hola, Sergio. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, empiezo por usted, ministro, que sé que está muy demandado de atención periodística. ¿Le parece un acto legítimo la asamblea de hoy en la rural? ¿Tiene razón en protestar el campo cordobés? Bueno, yo entiendo que de pronto cada uno toma decisiones y que tiene que hacer cada esas decisiones. Me parece que siempre la asamblea es un mecanismo de tratar de charlar con los productores. Eso yo no puedo merituar si está bien o está mal. Me imagino que la gente de la rural ha elegido convocar a los productores, que entiendo que no solamente la convocatoria de productores, porque me han llamado intendentes de mi partido, de otros partidos también, que están convocados para ir a su asamblea. Bueno, por eso digo, yo no me quiero meter a ver cuál es la decisión de convocar a todo el mundo en la asamblea. Lo que sí digo, cuál es el problema, que sería bueno que lo focalizáramos. El problema aparentemente surge aparentemente digo porque el problema para mí no es tal, pero aparentemente surge de interpretar los deudores de renta que vinieron a cada uno de los productores digitalmente y que tuvieron algunas interpretaciones, a mi juicio, bueno, no del todo claras, digamos, que generó algunas preguntas, interrogantes, que las fuimos tratando de evacuar. Por ejemplo, el decreto, la ley y el decreto que fue aprobado, sobre todo el decreto, que es lo último, actualiza el impuesto inmobiliario rural, actualiza el impuesto, que es uno solo, en Córdoba, y que el 98% vuelve al sector productivo a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario. Ese impuesto, por el decreto que el gobernador alivió fiscalmente a partir de lo que había dicho la ley, que era mucho mayor, no puede ser más de 172.5, igual que la actualización del impuesto inmobiliario urbano. Nosotros estimamos en ese momento que tenía que ser esa actualización, más o menos para uniformar todo el tipo de impuestos, y me parece que ningún hombre de campo que tenga que pagar el impuesto, porque lo paga claramente los dueños de la tierra, que no todos son los que producen, pero no podría ser más de 172.5, y creo que nadie quiere pagar menos que por ejemplo, el hombre que vive en Río Cuarto o en la Ulalle, que tiene que pagar el impuesto inmobiliario urbano. Eso, obviamente, ha generado después algunas confusiones cuando se compararon cosas distintas. Veía que en este ejercicio, muchos que les llegaba el impuesto querían comparar y no tenían el impuesto bruto del año 2024 expresado en la cuenta, en la página de rentas. Entonces se iban a ver qué es lo que habían pagado el año pasado y comparaban lo que habían pagado el año pasado, que generalmente en muchos de los casos era el impuesto más los descuentos, con lo que venía bruto en el 2025. Bueno, ese ejercicio me parece que ha cambiado, se ha entendido que si vos comparas bruto con bruto te va a dar 172.5. Después empezamos a discutir qué tipo de impuestos, qué tipo de descuentos hay en cada impuesto, que ahí sí varía. El año pasado hubo componentes por contribuyente cumplidor, hubo pago contado, existió el pago contado, de hecho porque en febrero prácticamente se pagó todo, y existió también un descuento que existe actualmente, que es por BPA o plan agroforestal. Bueno, ahora en definitiva, cuando vos querés pagar y con esos descuentos, por ahí puede haber distorsiones cuando vos comparás una cosa distinta, porque hay algunos que no tienen BPA. BPA es un universo de 3.200 cuentas de las 21.000 cuentas de productores, por ejemplo. Hay algunos que han pagado al contado el año pasado o no, y hay otros que no son contribuyentes cumplidores o no. Acá lo importante es poder aclarar las cosas. Yo le dije a Heraldo, él lo sabe, que juntémonos,
con la comisión directiva, él pensó que no era conveniente, que había que ir con la asamblea. Yo lo vengo haciendo con todas las ruedas. De hecho, el sábado a la noche estuve en Villa Huidobro, en el centro ganadero, había más de 300 productores por otros temas, y surgió este tema. Digo, yo creo que acá lo importante es poder aclarar las cosas, que la gente sepa que tienen que pagar lo que corresponde, que es 172.5, y que después los descuentos van jugando de una manera distinta según los tenga o no los tenga. Así que parece el ánimo que tenemos del gobierno, como siempre lo tenemos. Yo soy respetuoso de lo que hagan los dirigentes, los productores, y lo importante en un país con tantos desencuentros es que podamos generar condiciones de diálogo como siempre lo tuvimos. Ministro, lo escucha el presidente de la Sociedad Rural. ¿Es cierto que no quisieron reunirse con el ministro y fueron a la asamblea? Bueno, primero, esto es asamblea, es un nombre que no sé por qué se le denomina, es una junta de productores, es a pedido de los productores, no es organizada por la rural hace el ámbito, es un pedido de nuestros socios de poder juntarse con las autoridades. Esto salió... con Sergio hablamos el día jueves, donde yo lo invito particularmente a venir a reunirse con los productores. Él me propone reunirse con algunos y la comisión directiva. Yo se lo comuniqué, le digo, lo voy a comunicar con mi gente. La gente quiere ver y lo escucho, que si ayer, creo que no creo que haya más de 300 o 400 productores hoy, como se reuniste en Villa Huidobro, a venir a explicar esto. Tenemos conceptos diferentes porque lo del impuesto es real, como lo dice el ministro, pero la realidad es que nadie estaba al tanto de los descuentos, sobre todo pago contado, BPA, y eso son cuestiones que si la gente lo tiene al día es una cosa y si no lo tiene al día es otra, pero el descuento que tenía por 10% de pago contado, yo estuve por pagar el 10 hoy día porque la verdad que también había mucha desinformación en la página de renta en cuanto a los vencimientos, y si yo pagaba el impuesto hoy o lo voy a pagar en marzo o en abril o en mayo, pago el 204%. De mi bolsillo sale el 204%, más que el año pasado. Entonces, esa es la discusión que tenemos en este discurso de que bajamos. Y el pago diferido del 189 es una realidad que nos queda pendiente para el año 2016 hasta se tome otra decisión. Entonces, bueno, uno también tiene que prever que si ese diferimiento no se termina derogando, es dinero que vamos a tener que poner en enero. Pero hay algunas discusiones de criterio. Yo ayer escuchaba algunas cuestiones de que no paguemos más el impuesto inmobiliario, que el productor se haga cargo. Acá no está en discusión ni el Fondo de Desarrollo Agropecuario, que habrá que ver, podremos mejorarlo, buscarle un montón de cuestiones. No está en cuestión eso, es que el productor se siente molesto y a veces es la oportunidad que tiene de poder hablar con el funcionario cuando los dirigentes a lo mejor no somos lo suficientemente claros, porque hemos traído las respuestas del ministerio cuando se han reunido con la mesa de enlace y no han quedado conformes. El espíritu es ese. La parte política la saben los políticos. Los intendentes sí fueron invitados. He hablado con los de la oposición y del oficialismo, porque si ustedes recuerdan, apenas asumió esta conducción, nosotros convocamos a todos los intendentes. A todos los intendentes. Más de 40 intendentes electos fueron a la rural de Río Cuarto para trabajar en conjunto. Y los invitamos y le preguntamos si querían participar, no en apoyo, sino como dirigentes del pueblo del interior que tienen mucho que ver con la producción agropecuaria, que dependen mucho de la infraestructura agropecuaria y que depende mucho de la vida de esos pueblos. Por eso los invitamos y eso no es un tinte político. Después, si van a venir legisladores, si van a venir diputados, eso es una cuestión, es una asamblea abierta, no se han cursado invitaciones, sí nos hacemos cargo de las invitaciones que se han cursado los intendentes, porque trabajamos con los intendentes permanentemente, porque interaccionamos con los intendentes permanentemente y porque entendemos que es parte de nuestro interior productivo. En eso sí nos hacemos cargo y es para que nos acompañen y para que puedan dar su punto de vista, opinar o no, pero la realidad es que esta juntada es de productores para poder aclarar esta situación. Ministro, nunca pusimos en duda en absoluto el impuesto inmobiliario. Sabemos que es una potestad del gobierno, pero lo que nos sentimos un poco dolidos es que tenemos que, del bolsillo sale otro número que es del que dice el gobierno, nada más que eso. Ministro, sí, del bolsillo del productor sale un número distinto, sobre todo en retenciones, ¿no? Sergio, lo de retención es una discusión que tenemos desde antes del año 2008 y creo que no nos pueden cuestionar absolutamente nada y permanentemente estamos peleando por eso. Está bien, si no fuera porque tenemos un gobernador valiente que se animó
a pelear con los gobernadores de la región centro, esto no lo hubiéramos conseguido. Bueno, no si todos los logros van a ser del gobierno y no de la dirigencia de los productores, todos peleamos por lo mismo, Sergio. Todos peleamos juntos por lo mismo. Está bien, es decir, pero bueno, hoy la cuestión... Lo trató de traidor el gobernador. No, lo dije yo y me hago cargo. Nos sentimos traicionados en el discurso. Lo dije. ¿Vos te parece que el gobernador que defienda los intereses del sector vos te podés sentir traicionado? Mira, Sergio, te invito a que vengas a la asamblea y escuches a los productores. Si tengo que pedir disculpas por algo que pueda haber dicho de más en el enojo, nosotros, no te olvides que somos productores agropecuarios. Trabajamos todo el día y hacemos gremialismo agropecuario. Entonces esto no es una cuestión personal. No es una cuestión personal. Productor, porque vos te arrogás el tema del productor. Yo también soy productor y hablo con productores. Yo te digo, si la preocupación tuya, que es legítima, de ver cómo el productor paga lo que dice la ley y el decreto, creo que esto es un ejercicio mucho más técnico que hay que aclarar más que en la asamblea. Yo nunca tuve problemas en la asamblea. Lo que pasa es que cuando empiezo a pensar que vos estás invitando a los intendentes que no conocen ni siquiera el celular, porque no lo conocen, yo hablo con ellos, y van a una asamblea para hablar de qué, para escuchar de qué. Si vos querés... Somos parte de una sociedad y hay que informarle. Capaz que se puedan interiorizar de lo que significa el cedulón. Capaz que se puedan interiorizar. Le exigimos a los intendentes, los productores, con la ayuda del gobierno, que nos sacaran las tasas de guías de Hacienda, porque hoy no hay una contraprestación. Es fácil recortarle a los intendentes, es fácil pedir a todo el mundo, pero también hay que hacer un mea culpa. Es una cuestión informativa y de tiempo. Nadie está diciendo que está mal. Está bien, y yo te lo dije el jueves que, yo estaba dispuesto a informarte con renta. El ministerio mío no es que se fija los impuestos, lo fijó la legislatura. Exactamente. Lo fijó la legislatura. En definitiva, que era 189, el gobernador decidió aliviar fiscalmente y poner 172 para hacerlo coincidir con el impuesto inmobiliario urbano. Obviamente, hay todo un ejercicio que hay que hacer, porque vos decís, antes decían algunos, refiero por 300, 400, ahora estamos hablando de 172 y las distorsiones que pueden generar que no haya cuota única. Cuota única no hay, porque te digo, se vence el impuesto en mayo sin actualización, y vos lo podés pagar con cordobesa en 6 cuotas. ¿Qué cuota único pago contado me estás hablando? ¿Qué pago contado si vence el impuesto en mayo sin actualizar y vos podés ir con la tarjeta cordobesa u otra tarjeta y pagarlo en 3 y hasta 6 cuotas? Me parece que hay una cuestión que ahí no cierra el tema. Yo lo que te quiero decir, nosotros estamos cumpliendo lo que la ley y el decreto dice. Ahora después, si uno está de acuerdo o en desacuerdo es otro tema. Lo que no somos ni mentirosos, ni traicionamos al campo, ni estamos haciendo algo que no corresponda. Tampoco nosotros queremos destruir el Fondo de Desarrollo Agropecuario, como dijeron ustedes. Yo dije que si están molestos por pagar impuestos, porque a mí me reclaman todos los días, vos lo sabes, camino, infraestructura, seguridad... Bueno, capaz que el problema de venir a la asamblea sea que también tenemos que hacer un mea culpa, porque los productores agropecuarios tampoco están viendo la llegada de todas estas cosas. Porque el fondo siempre va a ser finito, porque nosotros tratamos de... Sí, pero no se hace todo con el fondo, Sergio. Las obras se hacen por contribución por mejoras también, que hay que pagarlas. Un error que tuviste, la contribución de mejoras cuando se devuelve, no va a rentas generales, vuelve al fondo. Lo que pasa es que son recursos sin actualizar, que ahora se van a actualizar, para que realmente sea genuino y pueda servir para seguir haciendo obras. Está bien, pero Sergio, la presión, a veces, en contexto de crisis, está espectacular. El fondo ha sido una lucha y un pedido y una construcción que se ha ido juntos. Me alegro que lo reconozca porque esto está haciendo un gobierno. Por supuesto. Nosotros no vamos a estar igual que vos, quizá algún día, y bueno, que serán otros, los queremos dejar una herramienta que realmente sirve para desarrollar el sector. Pero si seguimos cargándole al sector, seguimos cargando al sector, no va a alcanzar nunca el impuesto, Sergio. Pero es una discusión interna para que no le hagamos perder tiempo a Guillermo. Yo sigo con atención la discusión. La idea de hoy es que los productores, es importante que podamos hablar, pero por supuesto lo hemos dicho, los productores querían tener la posibilidad, y eso es genuino. Después todo lo demás es maquillaje. Los productores quieren tener la oportunidad de aclarar esta situación y de manifestarse y de preguntarle. Yo voy a estar con otra agenda hoy
Pero yo te invito que las conclusiones de la asamblea me las hagan llegar. Te va a llegar el video completo, la asamblea va a ser firmada en vivo para que vos puedas... El mandato de la asamblea que tenga vos las conclusiones y la necesidad y los reclamos, para que nosotros lo podamos evaluar. Siempre es bueno la voz de la dirigencia. Ministro, el diario local, el diario Puntal, publicó ayer que existía la intención del gobierno de Yarlora de eliminar el impuesto inmobiliario rural ante esta protesta del sector, y pero también que los productores se hagan cargo del mantenimiento de los caminos. Bueno, esa decisión está... Hay una onda nacional, ¿viste? Hay una onda nacional que muchos la comparten, de que el Estado se desentienda de todo y no cobre impuestos. ¿Viste? Hay una onda nacional en ese sentido. Ustedes lo ven, las rutas nacionales, ¿quién las arregla? ¿Las arregla el Estado Nacional? La ruta que va de Olver a Río Cuarto, ¿quién la está haciendo? ¿Quién la está terminando? La ruta 35, estuvo en Huidobro, el reclamo más grande sobre la ruta 35, sobre la ruta 7, sobre la ruta 33. Está bien, pero ministro, ¿usted cree que la rural está subida a esa tendencia yo no digo nada, yo digo que si nosotros tenemos un solo impuesto inmobiliario para el campo, porque no cobramos tasa vial y ingresos brutos, y lo volcamos a un fondo de desarrollo agropecuario, y el algo dice que es bueno, pero hay que mejorar, y yo coincido con eso. Si no estamos de acuerdo en pagar ese impuesto porque es alto, por lo que fuere, bueno, discutamos si sirve realmente, si el gobierno no lo usa para nada ese impuesto, no lo usa para pagar sueldo, para gastos de publicidad, como por ahí se dice, porque obviamente vas a ver que hoy en la asamblea van a salir un montón de cuestiones que no tienen nada que ver con el impuesto inmobiliario rural, porque si yo invito al investigador radical, seguramente el tipo, no es porque sea bueno o malo, va a llevar agua para su molino y va a hacer valoraciones de ese tipo. Yo me gustaría en serio que este tipo de cosas despejáramos, desyuyáramos el tema político y realmente nos preocupáramos por el tema que nos preocupa, que es el impuesto inmobiliario rural, y que se cumpla la ley y el decreto. Eso es lo que yo quiero, que cualquier productor de Córdoba tenga la tranquilidad que va a pagar lo que dice la ley y el decreto. Eso es lo que tenemos que discutir. Está bien, ministro, sé que tiene otros compromisos. Le pregunto desde la lógica de un ciudadano de a pie. El campo se está quejando por un aumento del 172,5% en inmobiliario. Igual y nosotros también, los ciudadanos de a pie. El inmobiliario subió un 170 en promedio, cuando la inflación es 117 el año anterior. No. Si vos medís, si vos medís octubre, que es cuando se define el impuesto, es 172.5, ese es el índice de precios salariales, 172.5, es lo que se aprobó el impuesto inmobiliario urbano. El rural era un poco más alto porque tenía otro índice. Lo que hicimos fue unificarlo todo a ese tipo de inflación, que es la inflación de precios salariales, o sea, el índice salarial, 172.5. Esa es la inflación medida de octubre a octubre, está bien. Y claro, donde se definió el presupuesto. No de diciembre a diciembre, sino de octubre a octubre. Y porque se definió el presupuesto en la ley impositiva del Código Tributario en el mes de octubre. Es decir, para finalizar, ¿es una idea posible esta de eliminar el impuesto inmobiliario rural? No, es discutible. Yo creo que es una gran creación, lo dijo Heraldo, coincido. Es una conquista enorme del productor cordobés, que no existe en ningún otro lado. Que la plata del campo vuelva al campo, porque el campo necesita tener buenos caminos, seguridad, infraestructuras. Entonces me parece, fíjate vos, estamos haciendo, y vamos a hacer este año, con mucho esfuerzo también, de más de 20.000 millones de pesos que sale el camino que va de Bayor a Río Seco, una obra largamente esperada. Ellos están financiándola con el Fondo de Desarrollo Agropecuario, más allá que los productores después, una vez ejecutada la obra, la van a devolver en 5 años. Pero bueno, si no estuvieran esos recursos, esos caminos importantes para sacar la producción, no se podrían hacer. De hecho, yo vengo de Villa Huidobro, hicimos el camino que une Villa Huidobro con La Pampa, con Rancul, fruto también de este trabajo del Fondo de Desarrollo Agropecuario. Y había que preguntarle a la gente del centro ganadero de Villa Huidobro cómo visualiza y qué valoración le da el Fondo de Desarrollo Agropecuario. Entonces, es una discusión que hay que darla, no hay que tenerle miedo a las discusiones. Yo lo tiré como un disparador. Si no estamos de acuerdo, a lo mejor hay que derogarlo. Más en esta onda, te digo una cosa, de que pareciera que impuestos no hay que cobrar más. Eso es lo que se viene. Ahora,
Yo no creo que se pueda vivir en un país donde tiene un montón de necesidades, donde hay un montón de desigualdades, donde hay gente que realmente necesita que el Estado lo ayude. Insisto, el tema de las rutas. Vos imaginate, el gobierno se desentiende de la ruta nacional alemana que sigue cobrando impuestos, ¿no? Porque las retenciones, y este es un tema que muchos no lo quieren hablar, cuando vos lo comparás con el impuesto inmobiliario rural, es irrisorio. Yo te agarrás un cedulón cualquiera, el más caro, Marco Juárez, el suelo 1, el campo más caro va a pagar este año un quintal de soja por hectárea en concepto de impuestos. La idea suya, ministro, es que el campo, por lo menos del sur de la provincia de Córdoba, la Sociedad Rural de Río Cuarto, no patalea tanto por el tema de retenciones como lo hace con el inmobiliario. No, pues yo no sé, debe haber dicho pataleado. Digo que la diferencia, ese productor que se quiere defender va a pagar este año 15 veces más en concepto de retenciones que el impuesto inmobiliario. Entonces, me parece que desproporcionado la preocupación. Yo tendría que ver la misma preocupación, llamarlo al presidente, como llamaron al gobernador, y decirle, mire, presidente, lo que queremos es que haya retenciones cero. Eso sería muy bueno, porque esta plata, que todos los años se nos dan los gobiernos nacionales, no vuelve nada a Río Puerto. 22 años y que nos están metiendo la mano en el bolsillo. De eso no vuelve nada. Y ahora celebramos que se hayan bajado estos 7 puntos y hemos peleado mucho para que esto suceda. Bueno, yo creo que hay que tratar también de explicar estas cosas, es decir, que yo tengo una movilización, una voluntad para decirte a vos cómo es el impuesto inmobiliario rural en Córdoba, y no tengo la misma voluntad y la misma fortaleza para reclamar por las retenciones, ni tampoco le mando una carta al presidente y lo trato de traidor por decirle que no eliminó las retenciones, cuando todos sabemos que Milei y todos los candidatos lo que pidieron en su momento fue comprometerse en bajar las retenciones hasta ponerle en cero. Bueno, eso me parece lo que en definitiva nosotros queremos poner sobre la mesa, es decir, nos parece desproporcionado. Yo estoy a disposición de los productores, de la dirigencia de la rural, de hecho tengo buena relación, podemos tener diferencias, pero yo estoy respetuoso, jamás me va a saber a mí hacer valoraciones personales o de ningún tipo. Y estoy a disposición para que los productores tengan la mejor información, que es lo importante. Después pueden estar más de acuerdo o no con el impuesto. Nadie quiere pagar impuestos, pero lo importante es que pagan el impuesto que diga la ley y el decreto. Eso es lo que tenemos nosotros que tratar de hacer entender. Ministro, muchísimas gracias. Heraldo lo saluda. Supongo que quedará la... Gracias, Heraldo, querido. Un abrazo enorme. Gracias. Bueno, ahí está, la palabra del ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia. Es una posibilidad, me da la sensación que es más una respuesta política a la postura de la sociedad rural. El reproche aquí está, me parece a mí orientado, Heraldo, a que le protestan mucho a un gobierno de la provincia, que hay que admitirlo también, desde de la Sota y con Schiaretti y también con Yayora, siempre ha sido comprensivo y adherido y ha planteado y se ha puesto al frente del reclamo del sector agropecuario. Eso lo que pasa es que parece que no son legítimos los reclamos y por eso por ahí molesta la palabra. Nosotros seguimos manifestándonos permanentemente al gobierno nacional, con reuniones, nos han recibido, seguimos peleándola. Es una lucha que lleva 23 años, que ya está desgastante, ¿no? Porque la realidad es esa. Hemos vuelto a tener una señal ahora, pero creo que es desviar la atención. El reclamo con las retenciones es inclaudicable y vamos a luchar hasta que sean cero. Con distintas formas, ha habido distintas formas de los gobiernos de plantear las retenciones. Quizás esta oportunidad, seguimos creyendo en los dichos del presidente, ha dado una señal, como vuelvo a repetir, pero es parecido al dólar soja, ¿no? No, porque incluye a todos los productos. Está bien. Incluye a todos los dólar productos. Campo, pongámosle dólar campo, es por 6 meses. Si a los 6 meses esto se retrotrae a como estábamos, es un dólar soja, está claro. Si logramos que las retenciones sigan bajando o se mantengan en este nivel de baja... Hoy es una suspensión por 6 meses. Hoy es una suspensión por 6 meses. Entonces es dólar soja. Pero al dólar soja de masa lo criticaron desde la mañana a la noche. Hay una diferencia abismal con la diferencia de cambio y con lo que hicieron las cerealeras en su momento
con el diferencial del dólar soja, con el producto entregado y con el producto disponible. Hay alguna diferencia. Bueno, por eso también hubo un cuestionamiento desde la rural de Río Cuarto los primeros días, donde no había mercado de referencia, también nos pegaron muchísimo y todo se fue ordenando y recién ahora se está reflejando el valor de la baja de las retenciones. Hay que, las cosas como le gusta el ministro que dice que se digan como son como, y cuando se cumplan los 6 meses nos expresaremos a ver qué es lo que ocurre. Y en esta cuestión de lo que decía el ministro, difícil hablar con el ministro porque habla muy bien rápido y no te deja contestar, creo que desvían, la atención la han desviado ellos. Esto es invitarlos a un lugar donde vengan a explicarnos. ¿Les suena extorsivo esto del ministro de decir, no, che, si no quiere pagar el impuesto, se lo eliminamos, pero se hace cargo... corre por cuenta de acá. No estamos cuestionando la metodología del uso de los fondos, que habrá que ser más eficiente, estamos diciendo que hay un discurso efusivo de un gobernador que le quiere sacar la pata encima a la producción. La producción también es la industria, la producción también tiene que ver con el comercio y sabemos que el resto de la sociedad está renegando muchísimo con ingresos brutos, que no nos toca a nosotros directamente. Todas nuestras actividades conexas pagan ingresos brutos. Los campos rentados, los campos que cada productor, el dueño de un campo, de su alquiler también paga ingresos brutos, aparte de impuesto inmobiliario. Y no somos quien para juzgar si alguien tiene un campo alquilado, está bien o está mal, es propiedad privada. Tampoco tienen que ser los impuestos confiscatorios. Entonces, todo es un combo de cosas, por eso el pedido de los productores tiene que ver con el más allá de un montón de cuestiones, porque hay muchos productores. Mañana hablábamos con Ruperto Goñi, un productor del sur, y nos decía que el inmobiliario rural implica el 1% de la carga tributaria que paga el campo. ¿Mueve el amperímetro? Mirá, para un productor de 100 hectáreas que tenga que desembolsar 5 millones de pesos, yo te puedo decir que sí. Lo otro no lo vemos porque las retenciones no las vemos. Vamos a vender y cobramos con las retenciones ya descontadas. No la sienten directamente. Pero tener la excusa de que todos los tributos suman, y vuelvo a repetir, todo es un granito de arena, pero tenemos que sincerarnos, nada más que eso. ¿Puede salir finalmente, Heraldo, una protesta de la Asamblea de hoy? Si hay sectores que proponen protestar con movilizaciones, corte de ruta. Yo creo que no. Yo creo que el productor quiere tener previsibilidad, reglas claras y saber lo que va a pagar y saber cómo va a volver. Entonces quizás estén proponiendo un mayor control en este Fondo de Desarrollo Agropecuario, porque hay mucha gente que las obras no les llegan. El otro día un productor me cuestionaba, se promete una circunvalación faraónica en la ciudad de Río Cuarto, que bienvenida sea, porque realmente es una obra importantísima, de 308 millones de pesos en 3 años, y el vado... ¿Dólares? 308 millones de dólares en 3 años y medio, y hay un vado en Río Seco que se va a construir ahora, lleva 2 años destruido, los productores tienen que hacer 45 kilómetros extra para poder sacar la producción. Entonces, la gente le molesta por ahí esas cosas, no que le moleste el progreso, pero por ahí los discursos no son claros, y a lo mejor tenemos que potenciar esas cuestiones. ¿Había hablado con el ministro? ¿Habían tenido charla? ¿Se habían comunicado o esta es la primera oportunidad? No, con el ministro hablamos el día jueves, cuando después de la reunión que hubo en Córdoba para aclarar esta situación, nosotros pasamos la información a nuestros productores no quedaron conformes, sale el comunicado, hablo con el ministro el día jueves, invitándolo a la rural de Río Cuarto, a la casa del productor, a explicar todo lo que explicaron en Córdoba, cara a cara a los productores. Bueno, fue claro, dijo que él prefirió reunirse con la comisión directiva e inmediatamente hicieron lo del centro cívico, que la verdad que se acercaron muy pocos productores, pero esto era la posibilidad de armar nuestro salón. Que vino Franco Muñain a explicar. Que vino Franco Muñain a explicar, y que hay productores que entendieron lo del impuesto bruto, pero bueno, la realidad es que si uno quiere pagar en los vencimientos, con respecto al año pasado, el aumento es superior. Gracias, Heraldo. Estaremos atentos a lo que surge de la Asamblea de hoy. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, el logro periodístico de la producción, entonces, el presidente de la Sociedad Rural y el ministro de Agricultura de la provincia en el intercambio en la mañana de Así Son las Cosas, en el cara a cara. Son las cosas con ciencia y verdad. Desde el Río Cuarto te vamos a contar.
Ya estamos en la temporada de visitantes incómodos. En Limpito vas a encontrar todo lo necesario para ahuyentar moscas, mosquitos, cucarachas y polillas. Además, combatir caracoles y babosas que